La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ledesma, representante de la marca ZKTECO. ¿Me podrían confirmar, por favor, que todos me escuchan de forma correcta? ¿Todos están viendo la diapositiva de BioTime 8.0? Ok, genial, genial. Leyendo los comentarios. Ya, mi nombre es Carlos Ledesma, representante de la marca ZKTECO. El día de hoy vamos a hablar acerca del software BioTime 8.0. Este, El software BioTime 8.0 es un software de tiempo y asistencia basado en web, a diferencia de su paralelo en escritorio remoto, que sería el TimeNet 3.0. ¿Ok? ¿Qué ventajas y por qué nosotros queremos trabajar con el BioTime 8.0? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo lo podemos implementar en las empresas? Son algunos de los temas que vamos a tocar hoy en día. Este es un webinar muy corto, solamente de 1 hora, pero vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Vamos a ver la parte teórica, algo de la parte práctica, cómo implementarlo y cómo trabajarlo con integración a otro tipo de proyectos. ¿Okay? Antes que todo, como están viendo, eh, a nivel mundial estamos viviendo una crisis sanitaria y ZKTECO no es ajeno a esto. Nosotros estamos preocupados no solamente por la salud de los trabajadores, como nosotros estamos trabajando todos por el mecanismo de teletrabajo, también en sus productos y sus formas de higiene. Es por eso que les voy a poner un pequeño video en el cual ustedes van a poder comprobar esta información. Bueno, como han podido ver, ZK es una empresa responsable que se preocupa por todos sus clientes y por todos sus trabajadores. Es por eso que lanza ese tipo de comunicados. Ahora, ya entrando más al tema del BioTime 8.0, dentro del BioTime nosotros hemos lanzado diferentes versiones. El BioTime 8.0, nosotros hemos ido afinando detalles y es un software personalizado para nuestra realidad, para los que nos piden los ministerios de trabajo y para los reportes que hemos ido obteniendo como feedback de los clientes para mejorar y darle lo que realmente necesitan. La última versión que tenemos es la que salió el 7 de enero del 2020, que lo pueden identificar con la versión 8.0.2.55558. ¿Esto por qué? Para saber si tienen la última versión actualizada y si no, nosotros podemos ayudarlos a tener la última versión de forma de una actualización. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventaja nos traería trabajar con la última versión a diferencia de las anteriores? Este es un pequeño resumen de los cambios que se hicieron. Uno de los principales cambios fue que se añadió un pequeño módulo de acceso básico para los equipos de asistencia. ¿Qué nos permite eso? Que nosotros poder utilizar las funciones básicas de acceso, por ejemplo, al momento de restringir 1 hora de apertura de las puertas. Es decir, si yo tengo mi horario de 8 a 6 de la tarde,
solamente le voy a indicar que las personas me puedan abrir las puertas durante ese horario. En el caso que nuestro equipo de asistencia tenga un relay para abrir una puerta otra de las ventajas que hemos tenido, que tenemos la configuración de horarios festivos y otra adicional es que en la última versión nosotros ya podemos trabajar con HTTPS. ¿Okay? Esta es una línea, este es un paso a paso de todos los cambios que se han hecho. En líneas generales les menciono los más importantes. Y básicamente se ha visto que el tema de teletrabajo o de marcación mediante las aplicaciones han sido corregidas y que nosotros podemos determinar que las personas que se encuentran en un rango determinado de su empresa o de un eje cartesiano que nosotros determinemos mediante un mapa de geolocalización va a restringir X metros a la redonda, es decir, si mi oficina se encuentra en un lugar, yo puedo restringir que las personas, para que puedan marcar, tienen que encontrarse dentro del rango que yo escoja, 100 metros, 1 kilómetro, ya depende de la naturaleza del negocio de cada empresa, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar hoy en día? En ver una introducción de las funciones principales, cuáles son los equipos que soportan y que pueden trabajar con el BioTime, mostrar las funciones en producción y hacer una lista de preguntas frecuentes. ¿Qué es el BioTime 8.0 y por qué es la gran ventaja que nosotros tendríamos? Es que es un software basado en web. Nosotros con este software solamente tendríamos que configurar la instalación en el servidor y todas las demás personas que ingresen como clientes simplemente consultarían o consumirían los servicios del servidor y no tendrían que estar instalándose en cada computadora. ¿Qué ventaja nos genera esto? Es que nosotros al momento de dar soporte, por ejemplo, si somos un integrador, ofrecemos la solución, no tendríamos que estar configurando cada computadora. Si tengo 200 usuarios, si tengo 300 personas que van a utilizar el software, bastaría con que yo configure bien el servidor y todas las demás personas van a poder acceder al servidor sin que yo les haga ningún tipo de configuración. ¿Cómo lo harían? Esas personas simplemente ingresarían al servidor mediante un IP y un puerto que se configuraría. ¿Cuál es otra de las ventajas que tenemos con el BioTime 8.0? Es el tema de la autosincronización. ¿Qué significa la autosincronización? Es que nosotros vamos a poder, si tenemos 10 equipos en nuestra oficina, no tenemos la necesidad de ir a los 10 equipos al momento de registrarnos. Bastaría con que nos registremos en un equipo y si todos los equipos pertenecen a la misma zona, la información se va a compartir entre ellos y yo podría marcar en cualquiera de esos 10 equipos sin yo haberme registrado. Además de esto, tenemos la programación de turnos inteligentes y flexibles. Por ejemplo, si yo tuviera más de un horario, mañana, tarde y noche, dependiendo de la hora de marcación, el BioTime 8.0 le podría asignar un horario a la persona, ya sea 24, 48 o 72 horas, es decir, permite horarios cruzados. Además de esto, también podemos dar una solución de horario flexible en el cual nosotros no le indiquemos de qué hora va a trabajar, sino simplemente la cantidad de horas que debería trabajar la persona. Y según la hora de marcación se le va a considerar si tiene horas extras, si es que ha salido temprano y todos los demás reportes. Nosotros tenemos un autoservicio para los empleados. ¿Qué es esto? Que todos los empleados pueden entrar al sistema con su usuario y su contraseña. En el ejemplo que les puse, si yo tengo 300 empleados, los 300 empleados pueden ingresar desde sus propias computadoras al servidor y consultar sus tardanzas, sus horas extras, pueden consultar sus reportes o pueden generar marcaciones manuales, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos también las alertas automáticas por email dependiendo del estado. Tenemos múltiples privilegios del administrador en el cual nosotros podemos restringir y decirle a las personas que solamente puedan ver un módulo, puedan modificar o tengan acceso total. Las aprobaciones multiniveles son aprobaciones que nosotros damos al momento que el usuario interactúa con el software. Es decir, cuando el usuario final o cuando el empleado va a hacer una marcación manual, esto no va a pasar al reporte sin una aprobación. Entonces, la persona va a generar una marcación manual y depende de las personas que aprueben para que esa marcación pase al reporte final. Ahora, este rol de aprobadores puede ser una persona única o pueden ser muchas personas que hagan esta aprobación. Bastaría que una de ellas no cumpla para que no pase la marcación al reporte final. Por ejemplo, si yo tuviera mi asistente de recursos humanos, mi jefe de recursos humanos y el gerente general,
y a los tres les pongo para que tengan que aprobar una marcación, sí o sí los tres tendrían que aprobarlo. Monitoreo en tiempo real. Como el software BioTime trabaja con equipos ADMS, trabaja con un SDK que se llama Push. ¿Y eso qué nos permite? Entre muchas ventajas es que nosotros podamos ver las marcaciones en tiempo real. Y no solamente en una red local, sino en una red WAN. Si yo voy a apuntar mis equipos mediante la ADMS a una IP pública, funcionaría sin problemas. Y son los ejemplos que ya tenemos. Tenemos 17 cálculos de reporte de asistencia. Y hoy en día trabajamos con dos lenguajes, español e inglés. Adicional a todas estas ventajas, nosotros también trabajamos con una aplicación para Android y para iOS, que nos va a permitir a nosotros marcar la asistencia, hacer marcaciones manuales, ver los reportes y hacer todas las funciones que nosotros tenemos en el autogestionable mediante la aplicación. Y si no es suficiente todo eso, nosotros, si tuviéramos otro software, por ejemplo, un software de planilla, y necesitaríamos las horas de marcaciones para nosotros generar un reporte de pagos, lo podemos hacer fácilmente mediante una API o directamente comunicándonos con la base de datos. Ya entrando en el detalle de cada punto antes mencionado, ¿cómo nosotros trabajaríamos? Como toda la información va a ser automáticamente transferida del equipo al servidor, no necesitamos que el equipo y el servidor estén en el mismo lugar. Se pueden comunicar mediante Internet. La gestión remota de miles de equipos de trabajo mediante una red compleja LAN. Nosotros podemos configurar más de 500 dispositivos en un solo servidor y estos equipos pueden estar sueltos a nivel mundial. El sistema basado en web es que además de nosotros poder tener los equipos en diferentes lugares, las personas que pueden acceder al software pueden estar indistintamente en cualquier lugar para ver y generar los reportes para que posteriormente se hagan los pagos. Todo esto se va a lograr gracias a que nosotros podemos crear horarios, turnos flexibles y que se adaptan a cada realidad. Más entrando en el detalle de las áreas, ¿qué es un área? Para hacerlo un poco más práctico, si yo tengo dos equipos y yo acá registro mi huella, mi rostro o mis venas, toda la información que se guarda en este equipo también va a ser guardada en este equipo. ¿Y esto qué nos permite? Que si yo tengo varios equipos, me voy a ahorrar mucho tiempo en el registro de las personas. Básicamente es cómo funcionan las áreas. Y yo puedo tener N áreas, no solamente una sola área. Por ejemplo, mi empresa es una empresa que a su vez tiene más empresas adentro y que son independientes unas de otras. Yo puedo restringirle y decirle a mi empresa, a la área A, que tenga 5 equipos y que la área B tenga otros 5 equipos y son independientes. Y una persona del área A no puede marcar en el área B. Adicionalmente a esto, al momento de yo crear un nuevo empleado, le voy a asignar un área. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un gerente general, yo le puedo asignar que tenga varias áreas para que esa sola persona pueda ingresar a todos los equipos indistintamente de cuál empresa. Entonces son cosas que en la práctica son muy útiles y que las vamos a implementar de forma muy sencilla. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros para poder trabajar con el BioTime 8.0? Nosotros, para trabajar con el BioTime 8.0, o la idea de nosotros trabajar con el BioTime 8.0 es tener esta infraestructura. Nosotros tenemos un servidor que está en Perú, tenemos oficinas en Ecuador y oficinas en Bolivia, y nosotros queremos tener el control total. Entonces, yo lo que necesitaría es tener una IP pública, necesitaría aperturar los puertos, y necesitaría que mis equipos apunten a esa IP pública y ese puerto. Entonces, con esa configuración, yo desde cualquier parte del mundo voy a poder ver las marcaciones en tiempo real. Vayamos a un caso extremo. Estamos en un proyecto, estamos en una zona en donde no hay equipos para poder instalarlo de forma cómoda. Entonces tenemos dos opciones. O las personas marcarían por su celular, o podríamos optar por un equipo como el SN22, en el cual es un equipo portátil que se lleva a minas, que se lleva a obras, en la cual los obreros o las personas encargadas van a marcar ahí su huella. Ahora ustedes me dirán, pero de repente en esa mina o en esa obra no hay un punto de red, ¿cómo se va a comunicar? Entonces, estos equipos, adicionalmente de tener Wi-Fi o de tener una conexión de RJ45, también trabajan con chip de telecomunicaciones como 3G. Entonces, basta que los equipos entren en cualquier forma de mandar la información por internet para que estas personas desde otras partes del mundo puedan generar los reportes y puedan generar las planillas de estas personas.
Es decir, al momento que este equipo encuentre la señal 3G, va a mandar la información al servidor y estas personas van a poder ver en tiempo real sus marcaciones. Es básicamente como la idea de trabajar con el Valle Time 8.0, que no tenemos fronteras y podemos trabajar a nivel mundial sin problemas y todas las personas van a poder acceder a ellas con una fácil configuración, porque acá yo no estoy configurando las máquinas de estas personas, sino solamente estoy configurando el servidor y la base de datos. Ahora, la interfaz del Biotime 8.0 es una interfaz amigable que en la pantalla de presentación nos muestra un resumen diario. Cuántas personas van asistiendo, cuántas ausencias tengo, un histórico de cómo estoy en ausencias o tardanzas frente al día de ayer, y los eventos en tiempo real que nos van diciendo. En caso del equipo tener rostro o tener cámara, nos va a mostrar la foto del momento de la marcación. Adicionalmente a esto, cada persona puede escoger un perfil o puede escoger un tema que más le agrade para que sea algo visualmente más estético para esas personas. Independientemente de cuántas personas lo vayan a ver, el fondo es independiente para cada uno de ellos. Entonces trabajaríamos al momento de ya poner en marcha el proyecto como si fuera un explorador en donde yo abro muchas pestañas y puedo navegar de forma rápida entre ellas. Las notificaciones por email. Al momento de yo crear un usuario, nosotros podemos registrar un correo en el cual le van a llegar notificaciones. ¿Qué tipo de notificaciones le llegarían? Le llegarían notificaciones en caso de tardanzas, faltas o salidas tempranas. Es decir, cuando esas personas incurran en alguno de estos casos, se le debe enviar el correo al correo que yo he puesto en su personal. Si es el correo personal de la empresa o del mismo trabajador, o puedo también poner otro correo, como por ejemplo al asistente de recursos humanos, para que esté al tanto de esta información. Cómo uno lo maneje. Ahora, nosotros tenemos forma de cómo iniciar sesión. Tenemos la forma de iniciar sesión con un usuario con contraseña. Pero adicional a esto, nosotros tenemos una opción para poder iniciar sesión mediante huella digital. Para esto, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos lo que se conoce como un enrolador. En este caso, vemos una imagen de dos enroladores, el SLK20R o el ZK9500, en la cual van a poder acceder de forma más segura en caso la empresa así lo decida. Y bueno, tocando el tema, ya que estamos con el SLK20R, ¿qué es la ventaja o por qué considero este equipo importante o por qué considero hacer una pausa? Porque son equipos que ya están homologados, por ejemplo, por la RENIC del Estado peruano. Acá, si ustedes ven, tienen el driver y ustedes saben que pueden trabajar con estos equipos y están homologados para poder trabajar con el Estado. Entonces, todos nuestros equipos cumplen altos estándares de calidad y son una de las muestras como lo pueden comprobar. Ahora, entrando al tema del administrador de privilegios. Yo, por ejemplo, en cada pestaña que tengo personal, dispositivo, asistencia, acceso y sistema. Yo restringirle y le digo que mi asistente de recursos humanos solamente me pueda ver los empleados o ver las empresas. Entonces, dentro de cada una de estas opciones yo tengo un CRUD, tengo un crear, eliminar, modificar o actualizar. Entonces, con estas opciones yo puedo ir restringiendo y decirle a qué personas le doy acceso y a qué personas no, por tema de seguridad, por tema de cómo la empresa desea trabajar. Y cada uno de estos módulos o cada uno de estas pestañas va a trabajar igualito, de forma independiente unas de otras. Puedo darle acceso total para que vea todas las pestañas o puedo restringirle el acceso. Ahora, dentro del login tenemos otro espacio, el administrador y el autogestionable. Cuando yo haga clic en autogestionable, todas las personas que han sido registradas en el equipo van a poder iniciar sesión y van a poder ver sus marcaciones. ¿Cómo lo harían? Al momento de yo crear un usuario, tengo que indicarle un ID. El ID normalmente se recomienda que sea su número de DNI para que sea algo más práctico, para que no se olviden su código, y poner su contraseña. La contraseña por defecto del 1 al 6, o yo la puedo configurar y darle una contraseña personalizada a cada persona. Al momento que esta persona va a ingresar, va a haber un módulo en donde las personas van a poder generar sus marcaciones y ver sus asistencias. Es por eso que es un software muy amigable y que no te restringe la cantidad de usuarios que pueden ingresar. ¿Qué es lo que van a poder hacer estas personas unas veces dentro del autogestionable? Van a poder solicitar sus marcaciones manuales, van a poder solicitar salidas, van a poder solicitar horas extras y van a poder ver sus reportes. En el tema de aprobaciones multiniveles,
lo manejamos nosotros con un rol de aprobadores. ¿Cómo funciona esto? Yo le digo, por ejemplo, que Carlos va a poder hacer marcaciones manuales de esta fecha a esta fecha. Y las personas que van a aprobar son las personas que tengan el rol HR. Y acá yo puedo agregar cuantas personas quiera. Puedo poner HR y gerencia, agregando acá. Y significaría que para que la persona que esté dentro de este rango haga una marcación manual, tiene que ser aprobada por estas dos personas. O en este caso por esta persona o las personas que yo escoja. Es así como yo manejo el tema del rol de aprobadores. Primero creo los niveles o los roles y después asigno ese rol a las personas. ¿Cómo lo asigno? En el personal hay una opción para asignarles. En el tema de programación de turnos, tenemos diferentes tipos de turnos y diferentes tipos de horario. Nosotros lo hemos tratado de simplificar lo máximo posible para que sea de fácil entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que especificar una hora de entrada y una hora de salida. Y una vez que indicamos la hora de entrada y la hora de salida, tenemos dos opciones: antes de la entrada, antes de la salida, después de la entrada y después de la salida. Antes de la entrada, ¿qué significa? Que yo voy a determinar que si las personas marcan desde este rango, por ejemplo, de las 8 de la mañana, va a aparecer en el reporte. Pero si una persona hace una marcación antes de la hora que dice que se permite, no va a aparecer en el reporte. Entonces, para nosotros crear un horario adecuado, tendríamos que ver cuáles son las necesidades y las realidades de cada empresa, para ir modificándolo y que se adapte a cada empresa. De igual manera, si pongo marcar salida hasta, tengo que tener en cuenta que si yo marco después de esta hora, va a aparecer como si no hubiera marcado entrada. Y en la salida, si yo marco antes, por ejemplo, de permitir salir antes de las 5, va a aparecer como si yo no hubiera marcado salida. Son cosas que tenemos que tener en cuenta porque nosotros al momento de dar soporte, la mayor cantidad de errores o la mayor cantidad de preocupaciones se dan al momento de nosotros crear horarios. Además de esto, nosotros tenemos una opción fácil para poder cruzar horarios, ya sea de 24, 48 a 72 horas. Más adelante les voy a explicar con ejemplos cómo hacerlo de manera más didáctica para que se entienda un poco más. Nosotros tenemos una opción de una ayuda para las personas de recursos humanos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros gestionamos documentos y podemos ingresar la cantidad de documentos que nosotros queramos. Este simplemente es un nombre. Lo importante acá es la fecha de expiración y el recordatorio que nos enviaría un correo. Entonces, yo puedo registrar un SCTR y le digo a la persona al momento de crearla qué tipo de documento tiene. Si tiene el SCTR, cuándo se te va a vencer y cuántos días antes quiero que le envíe un correo, por ejemplo, al asistente de recursos humanos. Entonces, esta es una ayuda, esta es una gran ayuda para las personas que no tengan otro software independiente que les haga este trabajo. Es una ayuda visual para que puedan mantener un control de todos los documentos de las personas. Ya, ¿qué es el registro independiente? Dentro de nuestros equipos de ZKTeco, tenemos diferentes tipos de equipos. Equipos de huelleros, tenemos equipos de reconocimiento facial, y dentro de los equipos de reconocimiento facial tenemos dos tipos: los de reconocimiento facial adaptativo y los de reconocimiento facial de Visible Light. Por ejemplo, los nuevos equipos de reconocimiento facial de luz visible o de Visible Light tienen un algoritmo en el cual nos permite que nosotros nos podamos registrar desde nuestro celular o mandando un selfie o una foto de nuestro rostro. Directamente desde el software bastaría con nosotros subir una foto y al momento de nosotros acercarnos al equipo ya está registrados. O mediante esta ayuda. ¿Cómo lo haríamos? Dentro de eso nos dirigiríamos a dispositivo, foto biométrica y genere un código QR. Este código QR yo lo leo con mi celular y me va a enviar una interfaz a esta interfaz de acá, en el cual yo voy a poner mi número de DNI, pongo mi nombre, mi apellido y me tomo una foto. Una vez que hago esto, acá va a salir la lista de las personas que se han registrado y yo voy a decidir si apruebo o no apruebo ese rostro o esa persona. Al momento de aprobarlo, verifico que esa persona, que el equipo esté en la misma área que yo quiero que se comparta la información, y bastaría que la persona se acerque a ese equipo y ya puede marcar de forma automática. En el tema de backups,
nosotros trabajamos con diferentes bases de datos, con Postgres, con SQL Server, con MySQL y con Oracle. Ahora, normalmente si queremos hacer un backup más profesional o crear bases de datos redundantes o gestionar otro tipo de backups, nosotros podríamos ir directamente a la base de datos, crear script o modificar la base de datos para que nos genere ese tipo de backup. En caso que las personas no tengan mucho conocimiento de base de datos o quieran algo muy sencillo para realizar backups, tenemos esta opción de acá. Es una opción en donde nosotros podemos realizar un backup manual o programar un backup que se haga cada mes, el primero del mes, cada 15 días. Nosotros vamos modificando las frecuencias que necesitamos que se haga el backup. Ahora, vemos acá que dice, se necesita un respaldo de las fotos. ¿Qué significa esto? Nosotros, como les comentaba, tenemos equipos de reconocimiento facial y tenemos una opción para los equipos, al momento de hacer una marcación, tome una foto. ¿Para qué hacemos esto? Tenemos equipos, por ejemplo, los G2, que al momento de registrar una huella te toma una foto. Si bien la cámara no funciona como una cámara de reconocimiento facial, sí funciona como una cámara que toma fotos. ¿Esto para qué? Porque muchas empresas utilizan la marcación por tarjeta y entonces quieren evitar que entre los empleados se estén prestando las tarjetas y uno marque por otro. Entonces, al momento de yo tener este control de las fotos, yo voy a poder verificar qué persona fue la que marcó, evidentemente. Y entonces, esas fotos o toda esa cantidad de fotos no se van a guardar directamente en la base de datos, sino se van a guardar en una carpeta aparte dentro del sistema del BioTime. ¿Para qué hacemos esto? Para que la base de datos no esté no esté sobrecargada y sea fácil de trabajar. Para que los tiempos de carga, para que el login y para que toda la interfaz trabaje de forma óptima, decidimos trabajarlo de esta manera. Ahora, dentro de las novedades de esta última versión, se agregó lo que es el módulo de acceso. ¿Qué es el módulo de acceso? Es un módulo en el cual nosotros vamos a gestionar algunos equipos de acceso para poder ponerle rangos de tiempo para que las personas pudieran aperturar una puerta. Entonces simplemente yo le indico qué personas o qué horarios van a tener el nivel de acceso y voy a hacer una configuración básica de acceso. En el tema de reportes, nosotros tenemos 17 tipos de reportes de asistencia. Ahora, hay reportes que dependen de un cálculo y hay reportes que no dependen de un cálculo. ¿A qué me refiero con un cálculo? Que nosotros podemos marcar en el equipo 50 veces, pero al momento de ver un reporte no vamos a ver las 50 marcaciones, sino vamos a ver la primera y la última marcación que cumpla mi horario. Es decir, al momento de yo crear un horario, voy a crear después un turno. Y ese turno se lo voy a asignar a una persona o a un departamento. Una vez asignado eso, voy a hacer un cálculo de tiempo de las personas para yo poder generar las marcaciones. Entonces, cuando nosotros tengamos o seamos el área de soporte y nos digan que no aparecen los reportes adecuados o no aparecen las marcaciones de las personas, tenemos que validar varias cosas. La primera validación que yo les recomendaría que hagan es que vayan a este reporte acá. Dice reporte de marcaciones. ¿Qué significa este reporte? Este es un reporte que no depende de un cálculo. Que si la persona marca 50 veces, acá va a aparecer las 50 marcaciones de esa persona. No va a restringir, sería como data bruta. ¿Qué podemos o qué información podríamos sacar con esto? Es que realmente se haya hecho la marcación, que no sea un error de red, ni un error de configuración, ni un error de servidor, ni un error en los servicios. Una vez veamos la marcación acá, pero no lo veamos en los reportes de acá abajo, por ejemplo, en el reporte de asistencia total, podríamos tener la certeza que el error se encuentra al momento de crear un horario, crear un turno o asignarle el turno a un departamento. Es por esto que hemos separado los reportes de acá, que no dependen de un cálculo, encima del cálculo, y todos los reportes que van abajo sí dependerían del cálculo previo. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos una aplicación de celular para celulares Android y iOS. Como ven, es una aplicación amigable. Dentro del software, nosotros estamos ofreciendo que prueben la aplicación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Que en el software, que es un software gratuito para 2 equipos, incluye además de eso una aplicación. Entonces nosotros podríamos asignar esa aplicación
a un usuario y ese usuario podría ingresar mediante su celular. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es que la IP sea pública, configurar el router para la salida y entrada de información del puerto, y nosotros libremente en cualquier parte del mundo podríamos apuntar a ese servidor y ese puerto y hacer las pruebas que necesitamos. Podríamos marcar la asistencia, podríamos ver los reportes, podríamos entrar con el usuario administrador para ver las marcaciones de las otras personas. Entonces todo esto lo podríamos hacer mediante el celular. Además de esto, vemos, por ejemplo, el tipo de interfaz que está trabajando. Qué es lo que va a manejar? Todos los eventos se van a ver de esta manera. Y acá va a tener todas las notificaciones. Ya entrando un poco más en detalle, ¿cómo yo puedo gestionar una marcación manual? Lo que yo tengo que hacer es un requerimiento. Dentro del requerimiento voy a hacer clic acá y me va a salir todos los requerimientos que yo voy a tener. Marcaciones, salidas, etcétera. Entonces yo voy a poner de cuándo a cuándo, cuál es la razón. Y esto va a pasar al sistema, al software. Y una vez ya en el software, esto va a ser aprobado por las personas que tenga que ser aprobado o por las personas que yo he configurado que van a aprobar esta marcación. ¿Cómo yo lo vería? En caso que la marcación que yo he generado haya sido aprobado por el área determinada, haya sido rechazado o esté pendiente de aprobación. Esos son los tres estados que yo tengo. Yo genero una marcación manual, esa marcación se queda a la espera de que si es aprobada o es rechazada. Una vez que es aprobada, ya la veríamos dentro del reporte. Entonces vemos que con una vista calendario tendríamos un resumen de todas nuestras marcaciones de forma ágil y de forma sencilla. Ya. Entonces, llegaríamos al tema de la configuración del GPS. ¿Cómo nosotros podemos configurar el GPS? ¿Para qué? Para que las personas puedan marcar en un tiempo determinado o en un lugar determinado. Primeramente, yo tengo que tener agregadas las personas. Una vez que tengo agregadas las personas, hago clic acá a las personas o a las personas que yo quiero darle permiso. Indicarle de qué fecha a qué fecha van a poder realizar sus marcaciones mediante su celular. Si es todo el año, si es un par de días, si es un par de meses, ya lo dependería de cada empresa. Ahora tenemos una latitud y una longitud. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Fácilmente nos vamos a Google Maps, buscamos nuestra empresa y ahí en los datos nos va a dar la latitud y la longitud. Ese dato lo copiamos y lo pegamos acá. Distancia en metros, entonces significaría que de este eje XY, de este punto de acá, 50 metros a la redonda, yo podría marcar. Entonces dice, no, es mucho porque hay personas que van a marcar en su caso, viven cerca. Entonces yo le digo que esta persona que vive cerca no le doy 50 metros, sino le doy 5 metros. ¿Para qué? Para asegurarme que la persona sí o sí esté en la oficina marcando y no marque de su casa. Ahora, como ven, yo puedo decirle a personas de distancias diferentes. Esas son las ventajas que yo tengo al momento de hacer las marcaciones mediante celular. Las especificaciones del software. ¿Cuáles son las especificaciones del software? Como ya saben, ya les expliqué, es un software cliente-servidor en el cual yo configuro el servidor y todos los clientes van a ingresar con la IP pública y con el puerto. En caso de ser una red local, con la IP local del servidor y con el puerto. ¿Qué es lo que yo voy a poder registrar acá? Básicamente todos nuestros tipos de biométricos. Huella, rostro, palma, tarjeta, contraseña. El tipo de comunicación, cualquier forma de comunicación que el equipo encuentre para poder comunicarse a la red WAN, va a mandar las marcaciones, ya sea 3G, GPRS, Wi-Fi, Ethernet, o los nuevos equipos que están llegando con 4G, también van a poder trabajar de la misma manera. ¿Cuáles son las bases de datos que soporta el Valle Time? Por defecto, si uno pone siguiente, 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 trabajaríamos con el Postgres de SQL. Adicionalmente, podemos configurarlo con el MySQL, con el SQL Server o con Oracle. Hay que recalcar que solamente trabajamos con 64 bits, no podemos trabajar con una máquina que tenga 32 bits. Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, trabajamos con Windows Server, Windows 2008, 2012, 2016. Esta información va a irse actualizando con las nuevas versiones porque hemos ido probando. Ahora hemos probado
actualmente con la versión 10 Pro y no hemos tenido problema, a diferencia de otras versiones. Entonces podríamos esto cambiarlo y decir que sí, sí aceptaría para esta versión el Windows 10 Pro. Y conforme se vayan haciendo actualizaciones, cada vez va a ir soportando más plataformas. Navegadores recomendados, Internet Explorer, Firefox y Chrome, para que manejen de forma correcta. Ahora, si ustedes utilizan otro explorador, de que van a poder verlo, lo van a poder ver, pero de repente al momento de exportar los reportes pueden tener algún problema. Entonces, para evitar alguno de estos errores, son los exploradores que nosotros recomendamos. Capacidades del software. ¿Hasta cuántos equipos yo puedo conectar si tengo un proyecto muy grande? Si yo trabajo con un solo servidor, podría configurar 500 dispositivos. Ahora, si ustedes me dirán, yo tengo un proyecto grande y voy a trabajar con más de 500 dispositivos, ¿cómo lo podría hacer? Para ese caso, nosotros podríamos trabajar con dos servidores, utilizar una tecnología de múltiples servidores y balancear la carga de trabajo entre los dos servidores. Ahora, cuando ya tengamos un proyecto de más de 500 dispositivos, ya hablaríamos más al detalle con qué tipo de hardware, qué tipo de procesador, qué tipo de memoria RAM, qué tipo de ancho de banda va a necesitar, etcétera. Entonces ya son proyectos grandes que necesitan una implementación más a detalle, ¿no? Los requerimientos mínimos básicamente es la computadora estándar de hoy en día, 2.4 GHz. El estándar hoy en día son 8 GB de RAM, con 4 no tenemos problemas. El espacio son 100 GB, partición en NTFS y la resolución 1024 por 768. Esto no indica que no pueda trabajar en otra resolución, simplemente va a tener que achicar un poco la ventana o al momento de usar el scroll va a tener que bajarlo. Si utiliza esta configuración, está pensada para que no se ahorre un poco de tiempo en estar moviendo de izquierda a derecha o no tener que minimizar la pantalla. Pero con cualquier otro tipo de resolución va a poder tener problemas. Ahora vamos a la lista de equipos. ¿Cuáles son los equipos que pueden trabajar con el Biotime? Para resumirlo y no ir en detalle de equipo, porque no es la idea es que ustedes salgan con un conocimiento práctico para que ya puedan aplicar a hacer algunas implementaciones. Básicamente todos los equipos de asistencia que tengan ADMS son compatibles con el Biotime. Ahora, hay equipos de asistencia que vienen con el ADMS como opcional, no hay ningún problema. Basta que lo tenga. Si lo tiene como opcional, tienen que activarlo. Se comunican con su distribuidor y ellos le van a generar un archivo CFG. Eso lo hace el mismo distribuidor, o les explico cómo hacerlo, lo insertan por el USB y hacen la actualización. Una vez que se actualiza, van a ver adicional una pestaña más que dice configuración en servidor nube. Va a permitir trabajar con el Biotime. Tienen que especificarle a su distribuidor si quieren trabajar con el Biotime, que les diga qué equipos de asistencia tienen ADMS o soportan ADMS. Y su distribuidor les va a ayudar con la lista de equipos que ellos manejan. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones que van a trabajar con el Biotime? Prácticamente todos necesitan marcar asistencia, ya sea de una forma u otra. Hoy en día hemos visto que se están utilizando equipos que no tengan contacto por el tema coyuntural que estamos viviendo, pero todos necesitan tener algún tipo de control de asistencia. Entonces prácticamente sería para todas las empresas. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes o qué sería lo que a ustedes como integradores o como al momento de implementar estas soluciones les generarían o lo podrían generar algún tipo de conflictos? El tema de los servicios. Como es una aplicación web, los servicios que utiliza Biotime siempre tienen que estar corriendo. Entonces, tenemos que ver que los servicios que estén instalados no hagan conflictos con otros software ya preexistentes. Entonces, si al momento que instalan les genera un error, tienen que ver si es el puerto, es el adecuado, si hay algún servicio que no está corriendo, que hay que iniciarlo. Todas esas cositas tenemos que verificar. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, con un ZKTN 3.0, que es un software de escritorio, que es monusuario, a diferencia de este software web? Y, por ejemplo, el ZKTN 3.0 tiene un costo de licencia. El BioTime tiene una licencia gratuita hasta 2 equipos. Si queremos conectar más de 2 equipos, tendríamos que adquirir una licencia dependiendo de la cantidad de equipos que se necesite. Pero si es un proyecto pequeño, lo podrían utilizar con la licencia gratuita de hasta 2 equipos.
¿Qué es lo que yo puedo hacer? Solicitar reporte personal. Las mismas personas pueden ingresar al software mediante su usuario y contraseña y poder configurarlo. Y el tema de sincronización de las áreas nos va a facilitar el trabajo para no estar configurando computadora por computadora. Y el tema de la integración. Acá me voy a detener un poco y vamos a hablar un poco más en concreto de cómo nosotros podemos integrar el BioTime. Por ejemplo, acá tenemos dos opciones. Dentro de la carpeta del instalador, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver dos archivos, en el cual tenemos la aplicación en donde nos muestra cuál es el API. Acá vamos a ver el API, algunos métodos get y set, en donde nosotros podemos utilizar esto para comunicarnos con el software mediante otro software. Entonces, si tuviéramos un proyecto, una implementación con un software de planillas o un software tercero, podríamos utilizar una API o tenemos un desarrollo propio de un software que va a necesitar la información de la asistencia, podríamos utilizar la API para que desde el otro software se comunique al BioTime y mediante el BioTime a los equipos. Entonces tenemos esta opción del API. La otra opción, la otra opción sería comunicarnos directamente con la base de datos. Entonces también acá hay un pequeño manual en donde se le explica algunas partes básicas de la base de datos. Por ejemplo, la tabla de empleados, si necesitan la información de los empleados directamente en la base de datos, dónde la pueden encontrar, cuáles son los campos, cuáles son los tipos de datos que va a trabajar, los departamentos, las áreas, las marcaciones. Todo esto lo podemos ver desde la base de datos. Ahora hay muchísimo más tablas. Como ustedes pueden ver, las tablas con la cual trabaja el BioTime son todas estas. Nosotros no recomendamos hacer modificaciones en la base de datos. Lo que podríamos recomendar si quieren hacer una implementación es que ustedes hagan consultas a la base de datos. Consultas de las marcaciones, consultas de los empleados, básicamente estas dos. Y con esas consultas obtener la información que necesitan para alimentar su propio software o hacer una copia de una base de datos a otra base de datos. Son opciones que nosotros recomendamos. ¿Para dónde ustedes pueden encontrar esta información? Dentro, dentro del BioTime le va a generar una carpeta instaladora y dentro de la carpeta van a haber dos carpetas más. Entran a manual de instrucciones y en español van a encontrar, por ejemplo, un manual muy largo en donde le va a explicar paso a paso cómo trabajar con el BioTime, qué significa cada ventana y todo. Y en la versión de inglés van a encontrar lo que es el API y un pequeño manual de dos, tres tablas de la base de datos. Entonces son ayudas que nosotros le damos para que puedan trabajar mediante una integración. Vamos a seguir viendo cuáles son las consultas más frecuentes. Antes de eso, nosotros vamos a poder descargar el software directamente de nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? Es www.zcateco.com.p. Tenemos acá nuestra página web en la cual nosotros podemos ver cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestras soluciones. Y dentro de soporte, nos iríamos a técnico, nos iríamos a software. Y dentro de software van a encontrar todos los software que nosotros tenemos. Algunos licenciados, algunos no. Por ejemplo, el BioTime, la versión gratuita de hasta dos equipos, la última versión la van a encontrar acá. Entonces van a la pestaña software, se van a BioTime y acá hacen la descarga del software. De igual manera, yo les estoy dejando acá el usuario y la contraseña y mi correo por si quieren hacerme cualquier consulta. Voy a pasar a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Aprovechen si tienen alguna duda para nosotros poder responderlas. Vamos a ver. ¿Hay alguna solución para poder tener los equipos en la nube
y consultar la información desde cualquier lugar remoto sin IP pública? Sí, mediante una VPN. Mediante una VPN, tú simulas una red local y todos los equipos que estén dentro de esa VPN van a trabajar de esa manera. Lo único que tendrías que tener en cuenta al momento de agregar los equipos es que cuando tú agregas un equipo, te sale no autorizado. Entonces, para nosotros poder comenzar a mostrar información en tiempo real, tenemos que cambiarle de área. ¿Cómo le cambiamos de área? Acá, hacemos clic en área y le ponemos cualquier otra área que nosotros hayamos creado. Entonces nos iríamos a personal, área, y acá creo las áreas que yo necesito. ¿Por qué por defecto aparece como no autorizado? Como hemos dicho que las áreas van a compartir información en común, si yo al momento que ingrese un equipo le gestiono un área, va a compartir información innecesaria o que yo no quisiera, o se va a mezclar información que yo no quisiera. Por eso es que lo manejamos de esa forma. Bueno, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Necesariamente hay que tener una IP pública si tengo varias sucursales. Sí, puedes trabajarlo con una IP pública, que es lo ideal, o con una VPN. De esas dos formas puedes trabajarlo. Pero la idea es que los equipos puedan tener comunicación con el servidor. Me comentan. Al registrar la huella y nombre a una persona en un equipo, este se copiará a todos los equipos que pertenecen a la misma área. Sí, exactamente, esa es la idea. Y cualquier tipo de rostro, vena, huella, contraseña, usuario, toda la información que yo he creado en un equipo se va a replicar en todos los otros equipos que tengan la misma área. Los equipos son compatibles con la sincronización múltiple, por ejemplo, el K20, K30 son los más comunes, se pueden registrar en un solo equipo. Sí, todos los equipos que tengan ADMS. Ahora, hay algunos equipos de la línea K que ya soportan ADMS, los nuevos equipos. Entonces tendría que consultar con su distribuidor básicamente qué equipos soportan ADMS. Y si ellos tienen algún equipo de la línea K que soporta ADMS, sí podrían trabajar de esa manera. Más bien, hay que tener en cuenta que los equipos antiguos de la línea K no pueden ser actualizados y que hoy en día soporten ADMS. Solamente los equipos nuevos de la línea K van a poder trabajar con ADMS porque internamente el hardware es diferente. Por eso no lo podemos manejar de esa manera. ¿Cómo crear los privilegios para los administradores? Ok. Vamos a responder esta pregunta. Para yo crear los permisos, lo que yo necesitaría crear es grupos y usuarios. Creo mi grupo, creo mi usuario, y dentro del usuario yo le voy a decir cuál es el departamento asignado y cuál no es el departamento asignado. Y si, por ejemplo, una vez que ya creo mi grupo y le asigno un usuario, voy a decir que esta persona puede haber estos perfiles, ¿no? Y digo que de sistema no me vea nada, de acceso no me vea nada, de asistencia solamente me vea estas pestañas. Entonces, yo voy a ir configurando. Y lo que le decía, que dentro de cada una ventana hay más opciones. Es decir, que quiero que no me crees nuevas empresas, ni que me edites, ni que me borres. Solamente quiero que me veas. De igual manera con los empleados. Entonces, yo voy a ir adaptándolo a mis necesidades. Al realizar una marcación manual y ser aprobada en el reporte, se verá reflejado una marcación manual. Sí, el reporte hay una columna en donde indica cuál fue el tipo de marcación, si ha sido una marcación mediante dispositivo o ha sido una marcación manual. Esto también por un tipo de seguridad. Dice Oscar Heredia. Para el caso de marcación manual, ¿puedo adjuntar algún documento, constancia, evidencia? Sí, en la marcación manual no puedes adjuntar archivos, pero puedes escribir. Hay una pestaña en donde tú vas a poner la razón por qué has hecho esa marcación. Porque llegué tarde, porque se atrasó el carro, y tú vas a escribir lo que desees, ¿no? Es un campo de texto. La app va ligada a un servidor donde se instala el BioTime, ¿verdad? El BioTime se instala en el disco C, directamente en la raíz C. Y sí, va ligada al servidor, porque al momento que yo configuro la aplicación, tengo que ponerle la IP y el puerto del servidor. Por eso es importante que para trabajar con celulares, la IP sea una IP pública, porque
por más que yo me encuentre en el mismo Wi-Fi de la oficina y quiera marcar, no van a poder porque van a hacer conflictos con los datos del celular. Como el celular tiene datos aparte, va a generar conflictos y no se va a poder comunicar. La forma correcta es trabajarlo con una IP pública. Si las personas están en constante movimiento en todo Lima, ¿cómo puedo configurar el tema de la ubicación para que primero pueda marcar donde sea y después yo pueda ver el registro de la ubicación? Cada vez que marca una persona, va a mandar la ubicación de dónde está marcando. Va a mandar la hora, el ID, y adicionalmente nosotros podemos configurar